اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamuhu alayhim ajma'in. El tercer elemento de purificación es el sol. El sol también tiene la capacidad de poder purificar algunas cuestiones. Dice: tutahhiru shams al-ard wa kullama la yunqalu mithlu al-bina wa ma ittasala bih. Dice, el sol puede purificar la tierra y puede purificar los inmuebles, es decir, aquello que no puede ser trasladado, aquello que no se puede mover, y aquello que se le agrega a los inmuebles, como por poner un ejemplo, las maderas, la decoración, las puertas, las ventanas, o sea, el inmueble en sí o el edificio, por ejemplo, sumándole también las cosas agregadas. También purifica los árboles y lo que está arriba de los árboles, o sea, sobre los árboles, es decir, las hojas y los frutos, antes obviamente de ser tomados. Entonces son varias las cosas que purifica el sol: tierra, inmuebles, lo que se le agrega a los inmuebles, los árboles y lo que está sobre los árboles. Obviamente también existen ciertas condiciones para que el sol purifique. No es que purifica en absoluto, o cualquier cosa que el sol le dé, digamos, le pegue, lo purifica. No es así. Tiene condiciones. Dice, la primera condición: izalatu aynin najasa an shay al mutanajjis. Lo primero, que es casi una condición en todos los, digamos, las formas de purificación, es eliminar o quitar o sacar lo que llamamos aynun najasa, o sea, la misma cosa impura, no la impurificada, que esto ya lo repito, pero lo habíamos dicho anteriormente. Tenemos aynun najasa, que es, o el najis, el aynun najis, que es la cosa impura, como por ejemplo la sangre, como por ejemplo la orina. Y tenemos lo impurificado, que es lo que se ensucia con aynun najasa. Lo que es importante acá es quitar aynun najasa, o sea, quitar la cosa impura en sí. Segundo, an yakuna al makan al mutanajjis ratiban hina shuruq ash-shams alayh. La segunda condición es que el lugar impurificado que queremos purificar con el sol esté húmedo al momento de que le pegue el sol. Entonces hay que tener en cuenta eso, porque a veces la gente piensa que ya cuando el sol le da, ya es suficiente. No, si el lugar no está húmedo, entonces el sol no lo purifica. 3. An tasila ashi'atu shams ila al makan al mutanajjis mubasharatan wa biduna wasita kal mir'at. La tercera condición es que el sol pegue directamente al lugar impurificado que queremos purificar, y no a través de un intermediario, como por ejemplo un espejo. Supongamos que yo tengo en el punto A la cosa impurificada, y el sol, en vez de dar directamente, supongamos que está arriba del punto A, entonces, y dirige sus rayos para aquel lado, de tal modo que el punto A está en la sombra, no le da el sol. Entonces vengo yo y pongo un espejo frente al sol, supongamos, a los rayos del sol, y el espejo refleja los rayos del sol al punto A. Entonces le da de alguna manera indirectamente el sol. Eso no purifica. Los rayos del sol tienen que pegar directamente al lugar que queremos purificar, que por ejemplo esté el punto acá y frente al punto A esté el sol, que le pega directamente y lo purifica. El cuarto punto dice: إذا جف المكان المتنجس قبل
إشراق الشمس عليه يمكن رش الماء عليه الطاهر أو المتنجس فيطهر بإشراق الشمس عليه بعد تجفيفها له. Dice, si el lugar está seco, por poner un ejemplo, yo tengo un edificio, una casa, una pared, y se ensució, se manchó, se enchastró con algo impuro, se impurificó. Y está seco. Entonces, si le da el sol, obviamente, no se purifica. O estaba húmedo y se secó antes de la salida del sol, o antes de que el sol le pegue. Por ejemplo, a la mañana, antes de la salida del sol, se enchastró, se manchó, se impurificó, se ensució con la impureza. Y está húmedo, pero es de noche todavía, antes del alba. Si le pegara el sol en esa forma, se purificaría. Ahora sale el sol y cuando sale el sol ya se secó, no está húmedo. Dice, ahí yo puedo tirar un poco de agua para humedecerlo. Luego le da el sol y cuando se seca, finalmente, después que le haya dado el sol, ahí se considera puro. Entonces es importante eso, tener en cuenta que el lugar tiene que estar húmedo originalmente. Si no está húmedo, uno puede humedecerlo tirándole agua. Otro punto importante es que el agua que yo tiro puede ser pura o impura, porque al fin y al cabo después le va a pegar el sol. Supongamos que está la pared, por poner un ejemplo, impurificada con sangre y se secó antes de la salida del sol. Bueno, yo tiro agua para que se humedezca nuevamente la pared y le dé el sol y cuando se seque esté puro. Ese agua que yo tiro puede estar pura y puede estar impurificada, no hay problema, porque al fin y al cabo después le va a dar el sol y el sol al secarse finalmente la va a purificar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.